Buenos días, mi nombre es Andrea Aro y en el capítulo de hoy veremos la continuación de un problema sobre semejanza de triángulos. En el capítulo anterior vimos, dado un poste y una persona, teníamos que encontrar la altura del poste, que nos dio como resultado 4,8 metros. Teniendo estos datos, vamos a presentarle el siguiente problema. Si agregamos un árbol de 2,5 metros de altura entre la persona y el poste de luz, ¿a qué distancia del poste debería estar la base del árbol para que su punto más alto sea colineal con ese? El primer paso para resolver cualquier tipo de problema es comprender. Lo que nos están pidiendo es que encontremos el punto más alto del árbol que sea colineal con ese. ¿Qué quiere decir que sea colineal? Que el punto más alto debe pasar exactamente por la recta S. Podemos observar en la siguiente figura que se forman tres triángulos. El primero compuesto por el poste y su sombra que proyecta, el segundo por el árbol y la sombra que proyecta, y el tercero por la persona y su sombra que proyecta, cada una con su hipotenusa correspondiente. En este problema diremos que la base del árbol la llamaremos F y la altura o punto máximo del árbol se va a llamar. Por lo tanto, determinamos tres triángulos: el triángulo ACE, el triángulo FCG y el triángulo BCG. En esta zona registraremos toda la información que necesitamos para resolver el problema. Ahora, los datos que nos proporciona la figura y el enunciado son las siguientes. El segmento EA correspondiente a la altura del poste vale 4,8 metros. El segmento AB correspondiente a la distancia entre el poste y la persona es de 8 metros. BC correspondiente a la distancia entre la persona y el punto final de la sombra, 4 metros. EF correspondiente a la altura del árbol vale 2,5 metros. El segmento DB correspondiente a la altura de la persona es 1,60 metros. AC correspondiente al segmento entre el poste y la sombra que proyecta es la suma entre la distancia del poste a la persona y de la persona al punto final de la sombra, que eso sería 8 más 4 metros, que daría una distancia de 12 metros. Y el segmento AF, que es la que nos pide buscar el problema, es nuestra incógnita. Del capítulo anterior se estableció que la altura del poste con la altura de la persona son paralelas. Ahora, para poder utilizar el teorema de Tales en la resolución, diremos que la altura del árbol también va a ser paralela a la altura del poste y a la altura de la persona. Una vez completado el primer paso, que era comprender el problema, pasamos al siguiente, que es concebir. Ya que conocemos la altura del poste, del árbol, de la persona y la sombra que proyecta cada uno de estos elementos, utilizaremos el teorema de Tales para resolver este problema, quedando las siguientes proporciones. El segmento EA es proporcional con AC, GF proporcional con FC y DB proporcional con BC. El problema nos pide encontrar AF, para lo cual necesitamos encontrar FC, ya que AF es la diferencia entre el segmento AC y FC. Una vez finalizado el segundo paso, que era concebir un plan, pasamos al tercer paso, que es ejecutar el plan. En este paso vamos a reemplazar las proporciones que obtuvimos del teorema de Tales en la parte de atrás. Las proporciones que obtuvimos fueron 4,8 es a 12, como 2,5 es a FC, que FC, si observamos la figura, es la suma entre FB y BC, que vale 4 metros. Por lo tanto, FC es FB más 4. Y la última proporción, que es 1,60 sobre 4. Como tenemos tres proporciones, vamos a utilizar las dos primeras para obtener el resultado de FC y la tercera la utilizaremos para comprobar si está bueno nuestro resultado. Teniendo las dos primeras proporciones, operamos de la siguiente manera. Obtenemos el mínimo común múltiplo entre estas dos proporciones, que en este caso sería 12 por FB más 4. Multiplicamos en ambos lados de la igualdad, que nos da como resultado 4,8 por 12 por FB más 4
sobre 12 igual a 2,5 por 12 por FB más 4 sobre FB más 4, los cuales al operar se cancelan en ambos lados de la igualdad. Nos queda como resultado 4,8 por FB más 4 es igual a 2,5 por 12. Ahora, en este lado de la igualdad distribuimos, quedándonos 4,8 por FB más 19,2, que es la multiplicación de 4,8 por 4. En este lado operamos y nos da como resultado 30. Restamos 19,2 a ambos lados de la igualdad y nos queda 4,8 por FB más 19,2 menos 19,2. Eso es igual a 30 menos 19,2. Operamos y en este lado da igual a 0, quedándonos 4,8 por FB. Eso es igual a 10,8. Multiplicamos para poder eliminar el 4,8 por el inverso multiplicativo de él mismo. Nos queda 4,8 por F sobre B por 1 sobre 4,8 y eso nos queda igual a 10,8 por 1 sobre 4,8. Como tenemos su inverso multiplicativo, esto se cancela y nos queda que FB va a ser igual a 10,8 sobre 4,8, que eso va a ser igual a 2,25. Una vez obtenido FB, podemos obtener FC, que como anteriormente dijimos, era la suma entre FB más 4. Reemplazamos y nos queda que FC es igual a 2,25 más 4. Por lo tanto, FC va a ser igual a 6,25. Utilizamos las últimas dos proporciones para comprobar si nuestros resultados están correctos. Reemplazamos FC o FB más 4 en las proporciones. Nos queda 2,5 sobre 6,25 igual a 1,60 sobre 4. Para que esto esté correcto, las multiplicaciones cruzadas de ambas proporciones deben ser iguales. Tenemos 4 por 2,5 tiene que ser igual a 1,60 por 6,25. Operando, 4 por 2,5 es igual a 10 y 1,60 por 6,25 es 10. Como nuestros resultados son iguales, podemos comprobar que nuestro resultado obtenido para el segmento FC es correcto. Ahora, lo que nos pide el problema es encontrar a F. Como todos nuestros resultados son correctos y comprobados, tenemos que AF es igual a... ¿Cuánto es? AF, como dijimos anteriormente, es la diferencia entre AC y FC. Reemplazamos los valores que ya tenemos, en donde AC es 12 y FC es 6,25. Operando, obtenemos que AF es 5,75, que es el valor que teníamos que encontrar para resolver nuestro problema. Ahora, respondiendo a nuestra pregunta del enunciado, ¿a qué distancia del poste debería estar la base del árbol para que su punto más alto sea colineal con S? Es de 5,75 metros.